Muchos pasajes que nos hablan de diferentes tipos de mantos o del significado del manto. Uno de ellos que a mí me llamó mucho la atención fue la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Quiénes conocen ese pasaje? ¿Quiénes conocen esa historia? Cuando ella sentía que no podía más con su vida, cuando ella tenía esa enfermedad tan fea, que sentía que no había más que hacer, alguien le dijo: toca el manto del profeta. Y ella decía: solo el borde de su manto me sanará. Y para los que no se lo saben, vamos a leer en Mateo 9, 20, 21. Ok. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, repita conmigo, 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Y ella entró en medio de la multitud y no le importó que la empujaran, que la patearan, que la pisotearan. Ella solo quería ser salva. A través del manto nosotros podemos recibir salvación. A través del manto nosotros podemos recibir sanidad. A través del manto nosotros podemos recibir restitución, restauración. Si usted siente que todo está perdido, acérquese a su manto. El manto no es algo que podamos ver, pero sí es algo que nos pueda guiar y bendecir. Es aquello que porta el hombre o la mujer de Dios para que nosotros podamos estar más cerca de Dios. Amén. Entonces, si ella, a través de su fe, porque si bien conoce la historia, Jesús pregunta quién lo tocó. Él dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos que tenía alrededor le decían: pero Rabí, si estás pasando entre la multitud, todos te han tocado. No, alguien me tocó. Fíjese usted lo importante que es el manto, porque el Señor pudo sentir que salió poder de Él. No era el manto, era lo que Él portaba. No era la vestidura, era lo que Él portaba. ¿Quién era Él? ¿De quién estoy hablando? ¿Y quién era Él? Era el Hijo de Dios, el profeta, el Mesías, a quien todos habían esperado por años. Y lo que Él portaba, lo que estaba encima de Él, no era cualquier cosa. Era el mismo Dios. Y por ende, cuando aquella mujer se acerca a Él, cuando aquella mujer siente la necesidad de ser sana, ella dice: yo no me puedo quedar así, yo no puedo seguir igual, yo no puedo quedarme con esta enfermedad por años, yo no puedo sentir que yo voy a pasar 12 años más con esto que yo tengo. ¿Y qué hizo ella? Vamos, sígame, ayúdame a predicar. ¿Qué hizo ella? Se acercó. Hoy yo le vengo a decir a los hijos de la casa que cuando usted tenga un problema, usted no se encierre. Cuando usted tenga una dificultad, no se encierre, acérquese al manto. Nosotros tenemos manto en esta casa. Y el manto lo portan nuestros padres espirituales. Y el manto que portan mis padres espirituales no es cualquier manto. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda que yo le mencioné que cuando yo llegué a este ministerio, mi vida era un caos? Hoy yo le vengo a decir, con la autoridad que Dios me ha dado, ¿qué hizo Dios con mi vida? Cuando yo llegué aquí, wow, esta presencia que usted ve así bien bonita, no era.
Y no le dije a mamá, pon una foto mía porque de verdad me da vergüenza. Pero quienes me vieron llegar al ministerio, yo hoy en día tengo 34 años. Y con el perdón de las señoras mayores, pero yo me veía como de 60. Ahí está mi hermana que no me deja mentir. Mi apariencia física estaba tan deteriorada, literal deteriorada, por todo el tormento que yo venía atravesando, que ni siquiera me daba cuenta de que yo me miraba al espejo y yo decía que yo era fea. Yo no entiendo cómo ese hombre todavía quiere estar conmigo si yo soy tan fea. Pero diga conmigo, vino el manto a guiarme. Vino el manto a ponerme en la dirección correcta. Y hablé con mi madre espiritual y le digo, yo no sé qué hacer. No sé qué voy a hacer con mi vida porque realmente mi matrimonio es un caos. Mi matrimonio no sirve. Mi esposo está con otra mujer. Lo sé, estoy segura. Porque el diablo es tan puerco, que el Señor lo reprenda ahora, que hacía que mi esposo llamara a la otra mujer delante de mí. Y mi madre Luisiana, en consejería me dice, ¿qué quieres hacer? Wow. ¿Qué quiero hacer yo? Pregúnteme qué me pasaba por la cabeza. Yo quería cortarle la cabeza. Yo quería verle la cabeza donde están los pies. Pero Dios no me llamó a eso. Porque Dios me dio cobertura. Cuando yo llegué a esta casa, Dios me dio esa cobertura. Y no solo me dio cobertura, Dios me dio paternidad. ¿Por qué? Porque aunque yo me sentía sola, había alguien que estaba pendiente de mí. Esa señora oraba por mí. Esa señora preguntaba por mí. Y esa señora estuvo al pendiente de mí. Cada vez que yo faltaba a la iglesia, pregunte a la diácono si no le preguntaban por mí. ¿Dónde está Oscarina? ¿Por qué no vino? ¿Qué le pasó? Ese cuidado a mí me hizo revelar la paternidad de esta casa. Porque no solo era mamá, también era papá. Y cuando yo le dije no sé qué hacer, ella me dice, primero vamos a orar. Y te voy a preguntar algo y quiero que seas sincera conmigo. ¿Tú lo amas? Créame que mi carne quería decir que no. Por todo lo que yo había pasado. Y yo no le estoy contando todo lo que pasó. Le estoy dando un bosquejo de lo que pasó. Eso fue nada más un abreboca. Pasaron muchas cosas cuando yo llegué al ministerio. Y le dije sí lo amo. Y me dijo, ok, si tú lo amas y quieres recuperar tu matrimonio, entonces vamos a orar. Y yo como que, ajá, ¿y la oración qué va a hacer? Para que usted vea que yo creía que la oración era nada más repetir, repetir y repetir y ya está. Pues no. La oración primero hizo que mi esposo viniera a la casa de Dios. La oración después hizo que mi esposo soltara lo que tenía afuera. Y la oración hizo que mi esposo cambiara de adentro hacia afuera. Cuando yo comencé a orar, todavía en mi poco conocimiento de Dios, yo decía, Señor, yo quiero que Él cambie. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir orando? Yo quiero que Él cambie, yo quiero que Él cambie, yo quiero que Él cambie. Y un día, repita conmigo, un día Dios me habló. Cuando
yo empecé a decirle a Dios, yo no veo que Él cambie. Yo en mi oración, yo no veo que Él cambie. Yo no creo que esto vaya a pasar. ¿De verdad este es el hombre que tú quieres para mí? ¿De verdad este es el hombre que tú tienes para mí? En mi oración un sábado en la noche y el domingo en la mañana, a través del apóstol Miguel Reyes, el Señor me responde y me dice, tú, yo estaba allá como donde está mi hermana Nácari, tú, la que todas las noches me preguntas que si ese es el hombre que yo tengo para ti, la que todas las noches me vive preguntando que si ese es el hombre que realmente yo tengo para ti, ya basta, no me preguntes más. Si yo dije que ese era el hombre para ti, ese es el hombre que yo tengo para tu vida. Ese es el padre de tus hijos y ese es el hombre con el que te vas a casar. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Lo primero que el Señor empezó a cambiar en mí a través del manto, porque fue a través del manto, porque fue a través de mis padres, fue mi apariencia. Nunca voy a olvidar estas palabras que mamá me dio en una consejería. Me dijo, hija, quiero que te mires al espejo todos los días y que te repitas esto. Y esto quiero que lo tomen aquellas mujeres que se sientan con una autoestima baja, aquellas mujeres que se sientan con un aspecto físico diferente. Tómelo como que si fuera suyo, porque si Dios lo hizo conmigo, con usted también lo va a hacer. Te vas a mirar el espejo todos los días y te vas a repetir esto: me amo porque Dios me ama. Me amo tal cual soy porque Dios me ama. Y créame que funcionó. Hoy en día yo puedo decir que yo me miro al espejo y yo digo, wow, Señor, tú no solo me has cambiado adentro, sino que me has transformado afuera. Puedo ver hoy esa flor que tú veías que yo no podía ver. Hoy yo puedo ver lo que tú veías, Padre, aunque yo no lo podía ver. El enemigo me tenía un velo, me tenía cegada. Él quería que yo viera lo que él quería. Una mujer deteriorada, una mujer deprimida, una mujer ansiosa, una mujer resiñosa, porque créame que sí lo era. Pero Dios ha obrado en mí. Y cuando empecé a cambiar mi aspecto físico, que todavía no había ido mi esposo a la iglesia, adivinen qué me decía, para que usted vea cómo es el diablo de puerco. Lo primero que me decía mi esposo era, sí, ahora le llaman pastor. Sí, claro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo tenía tan envenenada y retorcida la mente que él creía que lo que le metía en la cabeza a mi esposo, yo le iba a prestar atención. Pero Dios me regaló esta casa. Dios me regaló un refugio, un hogar, un lugar donde yo podía salir del lodo de la desesperación, un lugar donde yo podía salir realmente quien yo era. Y yo empecé a decirle, ¿sabes qué? Si tú quieres ver al pastor, vamos a la iglesia. Y fue. Y hoy en día le puedo dar la gloria a Dios, porque aquel hombre que no creía, que no confiaba, que se dejó usar por el enemigo, hoy en día le sirve a Dios conmigo. Hay muchos tipos de mantos y hay muchas maneras de acercarse al manto. Quiero contarle otro pasaje de la Biblia en 2 de Reyes 2, 9, 11, 13 y 14.
En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo le dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. En el 10 dice, Elías le responde: cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y el 13 dice: alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que había caído a Elías, lo golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas, del mismo modo que Elías, estas se apartaron a un lado y a otro, y Eliseo pasó. Eliseo fue osado. Eliseo jamás se quiso apartar del profeta Elías. Cuando Elías le decía: Eliseo, te puedes quedar aquí. Vive Jehová y vive tu alma, que no me apartaré de tu lado, que no te dejaré solo. Eliseo jamás se quiso apartar del profeta. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces te has apartado del profeta de esta casa? ¿Cuántas veces has querido irte y dejarlo todo? ¿Cuántas veces has dicho: pero ¿para qué me voy a quedar en esa iglesia si sigo sirviendo en lo mismo? ¿Cuántos años tienen que pasar para que tu bendición llegue a ti? Y le voy a seguir hablando de mi matrimonio, porque ha sido una de las áreas donde Dios más me ha tocado. Yo me aparté. Yo dejé de asistir a la iglesia. No se crea que, ay, no, bueno, todo es color de rosa. La gente ve el resultado, pero no ve el proceso. La gente ve lo que hay ahorita. La gente ve que yo estoy parada aquí. Y no voy a decir que en contra de mi voluntad, porque yo estoy voluntariamente aquí. Pero fue una decisión que Dios hizo. No fui yo. Y yo desde que llegué a la iglesia, yo quería adorar al Señor. Porque a mí me gusta la música. A mí me gusta cantar. Y aunque no lo hago bien, el Señor me usa. Porque usted creerá que la que canta aquí soy yo. No, Señor. El que adora aquí es Dios. No soy yo. Ah, pero ¿qué pasó? Porque a mí me costó tanto subir. Porque yo me fui. Diga conmigo: me aparté del manto. Repítalo: me aparté del manto. Pero usted quiere recibir la bendición, no se aparte. ¿Usted sabe qué me mantuvo en esta casa? Y usted no me lo va a creer. Yo dejé de venir. La inauguración de este lugar, yo no estuve. Yo no vine a trabajar aquí a pintar, a ordenar, a limpiar, no. Pero ¿sabe qué me mantuvo aquí? Conectada a esta fuente. Mis diezmos. Jamás dejé de ofrendar. Jamás dejé de diezmar. Porque había algo en mí que me decía: esa es mi casa. Esa es mi fuente. Allí Dios me levantó. Y yo me tengo que mantener de pie. Y aunque yo no esté físicamente, mis diezmos a mí me sostuvieron aquí. ¿A dónde iba a diezmar yo? Yo tenía otra casa. Yo no tenía otra iglesia.
ni me quise ir nunca a otra iglesia. Vive Jehová, yo tengo 3 iglesias, diagonal a mi casa, en la otra calle donde vivo yo y enfrente de mi casa. Y ahí está mi esposo. 3 congregaciones diferentes. Pero esta es mi casa. Aquí me plantó Dios. Y si aquí tengo que echar raíces, aquí yo voy a echar raíces. Porque si yo voy a estar en esta casa hasta que Dios me lleve de aquí, es porque esta es la posición que Dios quiere que yo tome. Cuando yo me aparté, no fue porque yo quise, no fue porque, por rebeldía, fue por diferentes situaciones, fueron circunstancias laborales, fueron muchas cosas que me llevaron a mí a alejarme. Pero el día que yo llegué a esta casa, yo no regresé con altivez, yo no regresé con ganas de querer ser líder, créame, no. Yo regresé a esta casa con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón con ganas de servirle a Dios en el baño, con ganas de servirle a Dios en la puerta, con ganas de servirle a Dios poniéndole la silla a la persona que lo necesite. Porque yo entendí que haberme alejado me salió caro, muy caro. Yo volví a tener batallas en mi matrimonio. Yo tuve luchas en mi trabajo. Tuve luchas en mi casa. Tuve guerra con mis hijos. Y mis hijos están pequeñitos, pero se dejan usar, para que usted lo crea. Se dejan usar. El enemigo usa hasta lo que usted menos piense. Hasta la nevera se le daña. Créame, se me dañó. Hasta lo más mínimo, al esposo, a la esposa, al hijo más chiquito. Y uno cree que es mentira, no, pero es de verdad. A todo, hasta el perro te atormenta. Y entendí que no servirle a Dios para mí era como volver atrás. Era renunciar a lo que Dios me había dado. Y aunque me fui solo unos meses, me sirvió para entender que si yo me aparto de Dios, yo no soy nada. Que si yo me aparto de Dios, yo puedo tener el conocimiento que tenga. Para los que no lo saben, yo soy médico graduada hace 12 años. Mentira. 9 años. Hace 9 años soy médico graduada. Pero para que usted vea cómo obra Dios. Cuando yo llegué a la iglesia, también tenía frustraciones. Porque justo en ese momento, yo había dado a luz a mi segunda hija. Mi hija estaba pequeñita, tenía meses. Y yo no había podido ejercer. No pude ejercer más mi carrera y eso a mí me frustraba. Yo llevaba ya 2 años sin ejercer mi carrera. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que yo estudie tanto para quedarme en la casa encerrada, atendiendo a mis hijos y haciendo los quehaceres del hogar? Yo no estudié para esto. Y no es que no me guste, porque yo sé que ese es mi deber. Pero yo puedo estar ocupada en mi trabajo todo el día y regresar a la casa y hacer los quehaceres y soy feliz. Y cuando empecé con esa frustración tan grande, yo decía, Señor, yo quiero hacer algo más. Yo quiero hacer un posgrado. Y mamá me dijo, ¿de verdad tú quieres hacer el posgrado? Sí, claro.
yo quiero dejar esta frustración, yo no me quiero sentir frustrada. Mi carrera también es importante para mi vida. Y recuerdo yo que ella me dijo, bueno, vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a ayunar. Bueno, vamos a orar y vamos a ayunar. Ya yo había visto respuestas de la oración, pero no del ayuno. Y empiezo a ayunar y empiezo a orar. Y le digo a mamá, ahorita en julio me toca meter la carpeta. Métala. Órale a esos documentos, me dijo ella. Y tal cual lo hice. Fíjese usted lo que es la obediencia. Ayuné, oré, le oré a los documentos. Yo decía, Señor, si es tu voluntad, escuche, si es tu voluntad que yo quede en este posgrado, tú vas a poner mi nombre entre los primeros 10. Presenté la prueba. La prueba para mí no estuvo tan difícil. Fui una de las primeras que terminé. Para mí no fue difícil, para otros sí. Y dejo mis documentos y empezamos a orar. Y yo sé que mi madre me respaldaba en oración, porque todos los días ella me preguntaba, ¿qué tal? ¿Cuándo traen? ¿Cuándo entregan la lista? ¿Cuándo sale? No sé qué más. Bueno. Y sale el listado. Y yo hoy por hoy le doy la gloria a Dios de que yo salí de número 7 en esa lista. De número 7. Yo no le dije a él, ponme en el primer lugar, ponme en el segundo. No, yo le dije, yo quiero estar entre los primeros 10. Y yo estuve entre los primeros 10. Y quedé en el posgrado. Gracias al posgrado también me alejé un poco de la iglesia. Pero como Dios honra a los que le honran, yo puedo testificar hoy que mi título como ginecólogo obstetra, yo se lo debo primeramente a Dios. Porque haber soportado esos 3 años en ese posgrado, donde la gente no es cristiana, para que usted me entienda, donde la gente te humilla, te ofende, te grita, te menosprecia. Y los 3 años de mi carrera fueron tan duros que mis compañeras me decían, Náguara, yo no sé quién le pegó a la mamá, porque es que llevamos roncha. Pero yo sí sabía por qué. Cuando un hijo de Dios se levanta para exaltar el nombre de Dios, el enemigo se te va a levantar de cualquier manera. Yo empecé, para que usted se ría un poquito conmigo, pero entienda lo que es el mundo espiritual. Yo empecé a hacer casas de paz en el hospital. Y ahí fue donde se puso peor la cosa. Cuando yo empecé a levantar reino en mi lugar de trabajo, cuando yo le dije a mamá, bueno, sí, yo quiero hacer un altar. No era una casa de paz, era un altar laboral. Sí, yo asumo el reto. Y empecé a traer gente para acá. Créame, al diablo no le gustó nada. Ni coquito. Y el primer ataque que tuve en mi trabajo fue que me querían sacar del posgrado. Fue la primera hazaña. Te vas, raspaste 1 y te vas. Pero como yo sé quién está conmigo y quién me respalda, yo llevé todo a la oración. Yo dije, Señor, yo sé que quizás en esta evaluación yo no salí bien, pero yo sé que eres tú quien me respalda, yo sé que eres tú quien me guarda, yo sé que eres tú quien va delante de mí como poderoso gigante. Ellos no van a poder conmigo. Y si yo tengo que estudiar todos los días, así sea mi hora de almuerzo, yo lo voy a hacer. Al principio, mi grupo, éramos 7, sacaron a 2. Pero de esos 7, todos teníamos temperamentos muy distintos.
Y todo nuestro entorno decía que nos íbamos a odiar. Y fui yo, ese pilar que Dios puso en ese lugar para que la unidad prevaleciera hasta el tercer año. Y cuando yo empecé a decirle a mis compañeras, es que en la unidad está la fuerza, es que no van a poder con nosotras si nosotras estamos unidas. Empezamos a estudiar todas en la hora de almuerzo, todas, apoyarnos la una a otra. Jamás pusimos en mal a nuestra compañera. Y hoy por hoy puedo decir que las 5 que quedamos, las 5 nos graduamos. Porque toda la gloria se la debo a Dios. Porque sin Él, créanme, yo llegaba a la casa y yo le decía a mi esposo, quiero renunciar. Ya no aguanto más. Ya no soporto más esto. No soporto que me humillen. Y mi esposo me decía, tranquila, todo va a pasar. Y luego venía el Señor y me traía a memoria, ¿cuántas veces no escupieron a Jesucristo? ¿Cuántas veces no lo patearon? ¿No lo golpearon? ¿No dijeron mentiras de Él? ¿Quién soy yo para renunciar? Si Jesús no renunció, Jesús cumplió su propósito. Y gracias a Él, yo tengo la dicha de decir, el día de mi graduación, yo tuve a mis padres terrenales, pero también tuve a mis padres espirituales conmigo. Después que yo regresé a esta casa, yo no quise apartarme nunca de mis padres, porque yo reconozco la autoridad que ellos tienen. Yo reconozco el manto que ellos portan. Y si yo me aparto de nuevo de ese manto, si yo me aparto de nuevo de esta casa, yo pierdo legalidad como hija. Y yo no tendré herencia. ¿Cuántos de aquí quieren tener herencia para sí? ¿Cuántos de aquí se creen hijos de esta casa? Empieza a honrar a su manto. Yo entendí que renunciar a mi agenda personal no es fácil, pero no es imposible. Y el día que papá o mamá me necesitan y me llaman, hija, necesitamos tal cosa, voy. Porque yo reconozco lo que ellos portan. Y sé que si yo los deshonro a ellos, mis hijos también me van a deshonrar a mí. Yo quiero dejarles un legado a mis hijos. Pero mi legado empieza siendo obediente, siendo una hija de honra. Y le voy a regalar 3 claves para que el manto te bendiga. Lo primero es paternidad. Si usted no se siente hijo de una casa, no espere herencia. Lo segundo, la obediencia. No cuestiones lo que te digan tus padres. Tenemos una madre profeta. Y si la profeta te da una palabra, honra esa palabra. Mantente firme en esa palabra. Y la tercera, que ya se las he hablado desde el principio, es la honra. Y cierro con esto. En 1 Samuel 2:30. Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tú y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca haga tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y me quiero quedar con esta palabra para decirle que no es el hombre ni la mujer de Dios, es el manto que está en ellos, es lo que portan ellos como hijos de Dios. Usted no viene a esta casa por el hombre o la mujer de Dios. Usted no viene a esta casa por Luisiana, por Douglas, por Oscarina, por Raiza, por Tairi. No, usted viene aquí por Dios.
Usted viene aquí porque cada persona que se para aquí trae un mensaje de parte de Dios. Y este mensaje no es para que usted llegue, lo escuchó y después se le olvidó que dije. Este mensaje es para que usted lo accione, para que usted diga: Señor, yo quiero que tú me reveles qué es lo que yo he hecho mal. ¿Por qué tú hasta ahora no me has bendecido? ¿Por qué hasta ahora yo no he obtenido lo que tú me has prometido, Señor? ¿Por qué hasta ahora yo sigo sintiendo que estoy estancado? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pídale al Señor revelación. ¿Por qué hasta ahora yo no he recibido lo que Dios me ha prometido? No me lo pregunte a mí. No se lo pregunte a mamá, papá. Sea usted con Dios en la intimidad. Así como yo le preguntaba al Señor: ¿este es el hombre de mi vida? Y cuando yo cambié mi oración y empecé a decir: Señor, transforma mi corazón, cambia lo que hay en mí, desecha lo malo que hay en mí y empieza a traer lo bueno a mí. Hazme demostrarle al mundo quién soy yo realmente, porque tú me has hecho una nueva criatura. Allí fue donde Dios empezó a cambiar a mi esposo. Y la palabra nos dice que oramos para nuestros propios deleites. No sabemos orar. Yo oraba, sí, pero oraba para mí, porque era lo que yo quería. Y Dios me decía: así no es, no seas soberbia. Así no es. No es lo que tú quieras, es lo que yo voy a hacer en ti. No es lo que tú me pidas, es lo que yo te voy a dar. No es el tiempo, me dijo Dios. No era el tiempo. Yo quería un matrimonio. Yo quería romper con las maldiciones generacionales de mi familia, que nadie se había casado. Yo quería romper eso. Ese fue mi primer enfoque. Yo llegué a la iglesia y yo quiero romper con esta maldición generacional, porque en mi casa se van a romper todas. Y adivine cuál fue la primera que tuve que romper yo. El matriarcado. Porque yo creía que en mi casa mandaba yo. Yo creía que en mi casa quien tenía la autoridad era yo. Y el Señor me dijo: ¿sabes qué? Primero te vas a someter a tu esposo. Primero a mí y después a tu esposo. Yo mandaba a mis hijos con mi hermana y mi esposo se enteraba cuando ya iban saliendo. Ah, no, yo se los di a mi hermana para que se los llevara. Y mi esposo respiraba. Yo tomaba una decisión en mi casa y era lo que a mí me importaba. A mí no me importaba la decisión de él. Si él no estaba, me daba igual. Pero hoy en día todo cambió. Hoy en día yo primero le pregunto a mi esposo: ¿será que hacemos tal cosa? Mi vida, ¿te parece si hacemos esto? ¿Tú quieres que hagamos aquello? Hoy en día me tocó sujetarme primero a la autoridad de Dios, después a la autoridad de esta casa y siguiente, la autoridad de mi esposo. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, tratamos de conversarlo entre nosotros, y si no llegamos a un acuerdo, mamá, papá, no llegamos a un acuerdo, algo pasa. Necesitamos esa intercesión, porque Dios nos ha mandado autoridades para que sean nuestras guías. Dios nos ha mandado autoridades para que nos lleven hacia el destino que Dios quiere para nosotros, hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Esas autoridades que nosotros tenemos aquí no están impuestas porque ellos han querido, están impuestas porque Dios las puso y porque Dios las ha usado para que nosotros no nos vayamos por el camino incorrecto, sino que sigamos el camino que Dios quiere para nosotros. Porque si Dios te dice a través de tu padre espiritual: ya va, cálmate, tú no tienes por qué ser líder todavía, porque no estás preparado, créeme, te vas
a morir en el intento, porque no estás preparado. Sujétense. Yo decía, yo quiero subir al altar, yo quiero cantar. Y mamá no me lo dijo, eso me lo reveló Dios. Pues que tú no te vas a subir hasta que tú no te cases. Tú no vas a ministrar nada si tú no te vas a casar, porque primero viene el orden. Primero viene el orden. Cuando yo entendí todas estas cosas y empecé a servirle a Dios con orden, siendo obediente y escuchando a mis autoridades, Dios empezó a obrar en mí. Mi esposo, hace casi 4 años, en medio de una reunión, se vio forzado. Yo sé que fue así, porque él después me lo dijo. Se vio forzado a pedirme matrimonio. Era tanta la presión de las autoridades que tenía a su alrededor que él me pide matrimonio en una fiesta. ¿Te acordaste? En esa fiesta, era una fiesta de aniversario de la iglesia. Él me pide matrimonio. Recuerdo yo que la pastora Adriana, que la bendigo, le entrega a él un anillo de servilleta, de papel. Dice, lánzate, pídele matrimonio. A él no le quedó de otra que hacerlo. Hoy bendigo la vida de Zulimar porque porto todavía el anillo que Zulimar nos regaló ese día. Y cuando él me entrega ese anillo, Zulimar me dice, a mí me salió del corazón que te entregara este anillo, y es este que yo tengo aquí, que te entregara este anillo. Porque esto representa mucho para mí, pero yo te lo quiero dar a ti. Yo la bendigo a ella, porque él me entrega ese anillo a mí en ese momento. Pero algo me decía a mí que eso no era genuino. Eso no era genuino. Y 3 años después, en 3 días, el Señor me dio lo que tanto anhelaba. Yo le digo a mi esposo, mira, me dijeron que los trámites para casarnos es esto, no sé qué. Ya habíamos hablado en consejería algo del matrimonio y estábamos tratando de ordenarnos entre los dos y llegar a ese acuerdo. Y un día antes de nuestra boda, yo había guardado el anillo, porque yo sentía que portarlo para mí no era tan genuino, porque yo no había sentido esa pedida de matrimonio tan genuina. Y lo guardé, pero él sabía dónde estaba. Y un día antes de casarnos, en una casa de paz, él llegó, sacó el anillo y delante de todos los presentes me pidió matrimonio. Y wow, para mí, a mí no me importaba la calidad del anillo, a mí no me importaba si el anillo me lo había regalado a alguien más. A mí lo único que me importaba era lo que él estaba haciendo en ese momento, que desde su corazón él me había entregado ese anillo para casarnos. Y al día siguiente, para la gloria de Dios, yo me pude casar. Y no fue mi padre terrenal, porque no pudo ir, porque no sé, se le presentaron 1000 cosas, pero Dios me respaldó. Yo llegué a esta casa huérfana. Aunque mi padre y mi madre estaban vivas, yo me sentía huérfana. Porque yo crecí en un hogar donde me crió mi abuela. Y la amo y la bendigo. Pero mi mamá se había casado con otro señor y ya se había ido. Mi papá tiene su matrimonio aparte. Y nunca tuve ese nexo con mi mamá y mi papá terrenales. Pero llegar a esta casa me dio ese cobijo, me dio ese amor de padre y de madre, me dio ese cuidado que hoy por hoy yo no puedo decirle pastores, no puedo, porque para mí son el padre y la madre que Dios me dio.
porque a mí se me revela la paternidad en esta casa. Y en los eventos más importantes que yo he tenido en mi vida, en estos 4 años, que ha sido mi matrimonio y mi graduación, ellos han estado presentes. No les importa lo que tengan que hacer. Pero ¿sabe por qué? Porque yo he estado allí. Porque cuando ellos me necesitan, yo no les digo que no. Porque cuando ellos requieren de mi presencia, en su casa, donde sea, aquí estoy. A la hora que sea, si mamá me llama, yo le contesto. Pero yo no sé qué pueda estar pasando. Hoy por hoy te puedo decir, valora lo que tienes. Ama lo que Dios te ha dado. Cree en la palabra que Dios ha depositado en tu vida. Porque si Él dijo que lo haría, Él lo hará. Eso no lo creyó mucha gente. Si Dios dijo que lo haría, Él lo hará. Créele a Dios. Créele a Dios, porque sin Él nosotros nada somos. Yo quiero que usted le brinde un fuerte aplauso al Señor. Levante la mano si usted vino por primera vez. Yo le invito a que pase aquí adelante.